Siento que el duelo es un proceso muy interesante que podemos experimentar como personas, como seres humanos. Es un proceso que realmente esconde un gran tesoro que nos puede ayudar a replantear acerca de la vida misma, del significado de estar vivos, nos puede ayudar a replantear también nuestras metas y nuestra visión de nosotros mismos. Siento que el duelo es un proceso que nos puede llevar a descubrirnos y a redescubrirnos constantemente y realmente a trazar un nuevo horizonte de posibilidades en nuestras vidas. También puede conseguirse como un llamado a mirar a nuestro interior, a reconectar con nosotros mismos. Siento que el duelo, por más de que tenga todas estas cosas que pueden ser bonitas, generalmente lo vivimos a través de mucho sufrimiento y creo que nos puede también llevar a hacernos sentir muy solos en muchos momentos, llevar a sentir que nadie nos entiende y muchas veces, de hecho, a sentir que la vida pierde significado. Eso es lo que realmente me ha motivado a generar este espacio, generar también este canal y comenzar a crear una comunidad en torno al duelo y en torno también a cómo resignificar también el proceso de muerte en nuestras vidas, entendiendo que realmente constantemente estamos muriendo a cosas y entendiendo que finalmente el duelo es un proceso adaptativo que vivimos como seres humanos, en el cual nos estamos acostumbrando a una nueva realidad. Los últimos 2 años de mi vida han sido extremadamente curiosos, ya que en estos 2 años perdí a mi mamá, que ella murió debido a un cáncer terminal, que pues poco a poco ella se fue apagando. También fue un tipo de muerte muy gradual. Y también perdí a mi papá. Él sí tuvo un infarto, que nadie se lo esperaba, completamente impredecible. Todos éramos enfocados también en cuidar a mi mamá, en que ella es la que iba a morir, y de la noche a la mañana mi padre tuvo el infarto y como ver también lo impredecible que es la vida. Pues fue también vivir 2 tipos de muerte. También una muerte en la que vi a mi mamá morir lentamente debido a su cáncer. Finalmente la acompañé junto con mi hermano hasta su momento de fallecer, literalmente en ese instante. Y con mi padre fue una muerte repentina, una muerte súbita que también lleva a reflexionar muchas cosas acerca de la vida, de la impermanencia de las cosas y que pues es una vaina compleja por procesar, compleja e interesante. Pues como que uno podría simplemente fatalizar las cosas, pero creo que también lo puede motivar a uno a recordar acerca de la poética de la vida y la poética de la muerte. También dentro de estos 2 años perdí una relación con alguien que he amado profundamente, y una relación que la verdad fue muy, muy valiosa y significativa en mi vida. Y también sufrí un proceso de salud que por poco me cuesta la vida. Entonces creo que de cierta manera se acumularon muchos tipos de duelo. Un duelo también físico, como les comentaba, la pérdida de mi salud. Afortunadamente en este momento ya estoy bien, ya estoy mucho mejor. Luego poco a poco les iré comentando muy bien lo que pasó. Y también, digamos, el duelo de relaciones de pareja. Realmente fue un duelo que me dio muy duro. También habiendo visualizado un futuro en torno a esta persona. Y pues obviamente la pérdida del papá y la mamá. Entonces todo esto, al haber sido en 2 años, también me dejó como, ¿cómo se procesa esta vaina? Y por más de que siempre me he considerado como alguien resiliente, es como bastante para procesar. O sea, yo me río mucho con mi hermano, decimos que a veces parecía como una serie, como que uno ya empieza como a desarrollar como un humor negro, pero como que le ayuda a uno a tolerar las cosas como más fácilmente. Pero realmente siento que, digamos, las ganas de crear este canal son también para poder socializar herramientas que a mí me han servido. Yo no soy psicólogo ni soy psiquiatra. Soy profe de yoga y cineasta. Desde muy chiquito he sido amante de la fotografía. Comencé a estudiar fotografía muy pequeño, luego terminé estudiando cine. Ha habido también una pasión por las imágenes y también por el contar historias desde siempre. Y desde hace más o menos 10 años he comenzado también estudios en diferentes técnicas de sanación. He estudiado medicina tradicional china, terapia Suyok, pues en acupuntura china, también sanación pránica y pues también toda la parte en Hatha Yoga. Además de esto me ha fascinado la lectura, me ha encantado leer acerca de temas de crecimiento personal y psicología. Mediante este canal también quiero socializar herramientas que para mí han sido útiles desde diferentes facetas y esferas del ser humano. Desde una parte física, también socializar herramientas desde el Hatha Yoga, Hatha Vinyasa, que han sido importantes para mí, pranayamas, también. Desde una parte emocional, también diferentes meditaciones y técnicas de sanación. Y desde una parte cognitiva,
también diferentes escritores y libros que para mí han sido fundamentales a la hora también de abordar los diferentes tipos de duelo. O en el marco también de reconectarnos con nuestra esencia como personas, como seres humanos y como almas. Entonces también espero que estén muy atentos a los diferentes videos que vamos a ir publicando en este canal, que se sumen a nuestra comunidad. Muchos videos van a ir acompañados también de un workbook que he diseñado, también siguiendo los lineamientos del video para poner en práctica de una manera más plausible y más pragmática los componentes también teóricos del video. Entonces espero que también no solo se vean los videos, sino que también descarguen pues los diferentes workbooks que hayan y se suscriban también a nuestro newsletter. Y nada, que estemos en contacto. Les mando un abrazo grandote.